Hopecast es presentado por AbbVie. Estaba cursando grado 11 y pues cumplí 17 años. El proceso fue una semana después. Sentía como un globo lleno de agua. Se llama al pediatra y en ese momento pues dice, eso es constipación. Yo lo achaqué a, estoy gordita, tengo que hacer ejercicio. Y pues eso es lo que me lleva al hospital. Lo que había se rompió. El diagnóstico fue piedra en la vesícula. Llaman a mi madre que hay que volver al hospital porque hay un cuerpo extraño. Le dijeron que era una masa, pesó 10 libras. Yo siempre decía, ¿esto tuvo fecha de inicio? Tiene fecha de caducidad. Estadísticamente el cáncer pediátrico es poco común. Y aún así, aunque es poco común, es la causa principal de muerte por enfermedad en las edades pediátricas. Si tú vas a un hospital o una unidad de cáncer, lo más probable, lo más que vas a ver es una leucemia. Hoy día también está surgiendo lo que son terapias dirigidas, que a veces llamamos inmunoterapia, que buscan un marcador específico en esa célula de cáncer y la droga o el medicamento se pega específicamente a ese marcador para matar exclusivamente a esa célula de cáncer. Curamos más del 80%. A veces piensan que como somos Puerto Rico no tenemos la capacidad de darle un tratamiento de primera. Y tratamientos que yo he dado aquí a mis pacientes y mi grupo médico ha dado a los pacientes son exactamente los mismos tratamientos que damos en Memorial Sloan Kettering. Saludos y bienvenidos a Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Soy Michelle Miró, anfitriona y sobreviviente. Hoy exploramos el cáncer pediátrico, una realidad que afecta a cientos de familias en Puerto Rico y a miles en la comunidad hispana. Su impacto es profundo y duradero. Abarca diversos tipos de cáncer que afectan a niños y adolescentes, desde el nacimiento hasta los 19 años de edad. Los más comunes incluyen leucemias, tumores cerebrales, linfomas y tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. A diferencia de cánceres en adultos, muchos de estos no están relacionados con factores de estilo de vida y en general no se pueden prevenir ni detectar mediante pruebas de discernimiento. En este episodio nos acompaña el doctor Moisés García, hematólogo oncólogo pediátrico, quien compartirá información y su perspectiva en la lucha diaria contra el cáncer infantil. Pero antes, te invito a que escuches el testimonio de Carla. Carla es una joven quien a sus 17 años enfrentó esta batalla con valentía y con mucha fortaleza. Tenía tan solo 17 años cuando un fuerte dolor abdominal la llevó a sala de emergencias. Al principio pensaron que se trataba de estreñimiento, luego piedras en la vesícula, pero el diagnóstico final fue otro, un tumor canceroso. Una historia de esas que nos sacuden, enseñan e inspiran. Y aquí está Carla para contarlo, aquí en Hopecast. Gracias por estar con nosotros, Carla, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, Carla, 17 años, siendo tan joven. Háblame un poquito de cómo era tu vida en ese momento, antes de que te diagnosticaran. Pues realmente era una joven en la escuela. Estaba cursando grado 11 y pues cumplí 17 años. El proceso fue una semana después. Una o 2 semanas después. ¿Qué fue lo que realmente sentiste? ¿Te venías sintiendo mal desde antes o fue algo repentino? Pues realmente sentía como un globo lleno de agua en el área izquierda del abdomen. Uh-huh. Y pues nada, se llama al pediatra y en ese momento pues dice, eso es constipación. Pero yo sabía que no era eso. Uh-huh. Entonces nada, yo lo achaqué a, estoy gordita, tengo que hacer ejercicio. Y pues eso es lo que me lleva al hospital. Empecé a hacer ejercicio y al parecer se rompió. Lo que había se rompió. Y me dio un fuerte dolor que estuve en el piso. Y ahí es entonces donde llamo a mi mamá y le digo como que algo está pasando, tenemos que ir al hospital. O sea, fue tan intenso que te desplomaste. Sí, yo empecé a llorar. Y yo me considero bastante fuerte, entonces tenía que ir al hospital, porque no lo podía tolerar ya, el dolor. Uh-huh. ¿Tú eres atleta? Luego de todo el proceso me convertí en atleta en la universidad. Y entonces una vez te llevan al hospital, ¿qué pasa? ¿Te hacen sonograma? ¿Qué te dicen? Me hacen laboratorio, me hicieron un sonograma. Y nada, el diagnóstico fue piedra en la vesícula. Me hicieron un pélvico también y
piedra en la vesícula. Llegamos a mi casa, eso fue como a las 1 de la mañana, diría yo, y no pasó bien 30 minutos, llaman a mi madre que hay que volver al hospital, porque hay un cuerpo extraño y había que hacerme un CT. Y mi mamá dice, pero no podemos ir en la mañana, porque es que es de madrugada ya. Y ellos dicen, no, por favor, vuelvan ahora, porque hay que hacer ese CT. Y pues ahí mi mamá se asusta y yo a todas estas, ay, en serio, volver al hospital, duramos toda la noche. Pero nada, lo hicimos así. Me canalizaron, yo me sentía como en Disneyland, como que todo era nuevo para mí, hospitales, agujas, nunca había estado en un hospital. Ok. Así. ¿Pero tenías miedo en ese momento o no, o realmente no entendías lo que estaba pasando? No entendía lo que estaba pasando. Cuando en una yo escucho al médico que está hablando con mi mamá, que ella se altera, yo como, algo está pasando. Pero nunca se mencionó la palabra cáncer, entonces yo estaba en mi mundo. En tu mundo. Cuando le dicen entonces, ¿a quién le dicen? ¿A tu mamá? Le dicen la noticia. ¿Tiene un tumor? ¿O le dijeron, tiene algo, tienes que ir a otro médico? ¿Tienes que ir a un hematólogo, un oncólogo? No, le dijeron que era una masa. Entonces estaban tratando de localizar al ginecólogo-oncólogo, que al parecer en ese momento estaba fuera de Puerto Rico, no lo estaban localizando. Y querían que fuera él. Porque tenía 17 años, era menor de edad, entonces querían que fuera él. Y estaban en esta, odisea de encontrarlo porque no lo estaban encontrando. Entonces, nunca hablaron de moverme de hospital ni nada, a menos que no lo consiguieran. Bueno, y una vez ya llegan, te evalúa el médico, entonces comienzas algún tratamiento. ¿Empiezas quimioterapia, radioterapia o te extirparon la masa? Realmente lo que querían era extirparlo porque era tan grande que la biopsia no fue una opción. Ajá, ¿cuán grande era? Pesó 10 libras. 10 libras. Sí. Dios mío, ¿verdad? Dentro del humor que, ¿verdad? Cuando pasamos por ti, yo también soy sobreviviente, uno diría, wow, eso es una masa bastante grande, eso es como casi un bebé gigante. Por eso era como, me preguntaban, ¿tú no sentías dolor? Eso te iba a decir, porque eso tiene que haber estado haciendo depresión en los órganos. Eso creció rápidamente. O sea, 2 semanas antes fue que yo me di cuenta que tenía algo y que rebotaba, como cuando llenas un globo de agua. Ese fue mi único síntoma, que yo lo presionaba y rebotaba. Eso era todo. Pero dolor nunca tuve. Que realmente el hacer ejercicio fue lo que me hizo descubrirlo. A lo mejor, si no lo hubiera hecho, no me daba cuenta de ese modo. Wow. Tan rápido. Entonces, al no ser una opción biopsiarlo, te operan y luego entonces te dan ¿qué tratamiento? Quimioterapia. Quimio, ¿cómo fue ese proceso? Pues realmente totalmente diferente a la cirugía. En la cirugía yo estaba, me operaron, no me esperé que fuera una cirugía abierta y llegó el punto en el que cuando yo me despierto después de la cirugía yo tenía el abdomen marcado con marcador y yo le pregunto al ginecólogo-oncólogo por qué tenía el abdomen marcado y él dijo, es que era tan grande que yo pensé que iba a tener lo que sacar por el abdomen y yo, qué bueno que no fue así porque yo una chica de 17 años no me hubiera imaginado cómo hubiera sido. ¿Tuviste alguna complicación durante la operación? Se rompió cuando lo sacó. Pues entonces al tiempo empiezas a coger quimio. Sí. Y tuviste los efectos secundarios, me imagino. ¿Cómo te sentiste durante ese tiempo? Fue bien difícil. Mi primera pregunta cuando me dan la noticia fue, ¿se va a caer el pelo? Y pues la oncóloga trató de como suavizarlo. De que no, algunas pacientes no, pero yo sabía que sí. Claro, y más teniendo 17 años, que estás pensando que tienes prom, que tienes cuántas actividades en la escuela, que me imagino igual también se vieron limitadas, ¿no? Sí, ahí también llegó el COVID, que eso jugó un papel bien importante. Wow, doble susto en ese proceso. Más cuidado, la mascarilla, mi mamá estaba súper asustada. Ella a veces como que, mami, bájale, pero quería cuidarme. Claro. Durante ese proceso, ¿cómo enfrentaste emocionalmente? ¿Cómo te sentías, verdad? Las emociones. Tú estabas clara de que estabas enfrentando algo bastante serio. Y cómo tu familia, tu mamá, tus amigos, la escuela, ¿cómo te apoyaron en el proceso? Pues realmente, cuando yo vi que fue difícil cuando empezó la quimio. En la cirugía no, la cirugía fue tan rápido que yo ni cuenta.
La recuperación sí fue difícil, pero lo peor había pasado. Luego de la extirpación realmente era recuperarme. Y pues terminar la escuela, grado 11, sí fue un poquito diferente, pero lo más difícil fue la quimio. Okay. Y pues yo me aferré a Dios. Eso fue lo que me dio paz en el camino, mi mamá, mi papá, mis familiares. Pero yo siempre decía, esto tuvo fecha de inicio, tiene fecha de caducidad. Excelente. Una quimio que entraba a mi cuerpo era un día menos que yo estaba allá en el hospital. Entonces, Dios fue el que me dio esa fuerza y ese ánimo para decir, esto se va a acabar. Amén, así mismo. Y así pasó. Así mismo. Y esa mente positiva que siempre ayuda. Puedo entenderte porque cuando yo tuve cáncer, yo también era muy joven. No fue pediátrico porque ya tenía 21 años, pero más o menos estábamos igualmente un tipo de cáncer ginecológico. Así que también esa batalla pues es fuerte para nosotras las mujeres. Estuviste mucho tiempo en el hospital, ¿verdad? Cuando ibas a coger la quimioterapia, ibas constantemente. ¿Cómo manejaste el tiempo que estabas dentro de ese cuarto esperando recibir la quimioterapia y el tratamiento? Pues realmente la primera quimio, porque fueron 4 secciones, ahí yo llevé juegos de mesa. ¿Qué no llevé? Yo pensaba que yo iba a estar en Disney hasta que empezó la quimio. Ahí todo cambió. De náusea, vómito, acidez, nada, pero nada de apetito. Y realmente ahí yo dije, caramba, esto no es cookies and cream como fue la cirugía. La cirugía yo estaba comiendo, estaba de lo más chilling. Estaba en la mía, como uno dice. Pero, wow. ¿Te sentías que tu vida estaba en pausa? O sea, que el mundo alrededor seguía corriendo y tu mundo estaba en pausa. Después de la segunda quimio, sí. A veces hubo un día que dentro de no querer estar dentro del hospital, vi una ventana y yo pues con mi carrito fui y me senté y el yo ver los carros pasar y la gente caminando en la acera era como, ellos son libres y no lo saben. Yo estoy aquí queriendo no estar aquí. Y yo decía como, ¿por qué me dan quimio? Porque era preventiva. Era como una ironía para mí de que yo entraba sana al hospital y salía devastada. Sí, te sentías enferma. Me enfermaba. O sea, él entraba al hospital y me enfermaba. Entonces yo decía, si yo estoy bien, ¿por qué me tienen que dar quimio? Pero era un proceso que tenía que pasar. ¿Perdiste algunas actividades de la escuela durante ese tiempo? Sí. ¿Cómo te sentiste en esa etapa? Y, ¿verdad? Pensando en los jóvenes que a lo mejor están pasando algún tipo de cáncer, que obviamente tienen actividades programadas y de momento se ven limitados. ¿Qué les puedes decir a ellos como un mensaje de esperanza? Que todo pasa. Que es un momento difícil, pero aunque se escuche clichoso, la salud es lo primero. Entonces, la fuerza que yo me daba a mí era, en este momento es así, pero todo pasa. Y yo en un futuro quiero estar bien. Amén. Entonces, que todo pasa. Amén. Que el proceso es difícil, que a veces uno quiere tirar la toalla, pero todo pasa. Y para cerrar, ¿qué aprendiste de ti misma durante este proceso? Lo fuerte y resiliente que puedo llegar a ser. Uno no sabe lo fuerte que es, ¿verdad? Hasta que uno lo enfrenta. Gracias, Carla, por estar con nosotros y compartir tu historia. Sé que inspiras a muchos jóvenes que estén viendo el podcast. Gracias por la oportunidad. Gracias por abrir tu corazón. Te deseamos mucha salud y vida. Amén. Gracias. Gracias. Carla es un testimonio de fuerza, transformación y propósito. Hoy no solo sobreviviente, sino también líder de grupo de jóvenes de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, donde inspira a otros a encarar y superar sus propias batallas con valentía. Ahora, para entender mejor el cáncer pediátrico desde el punto de vista médico, conversamos con el doctor Moisés García, hematólogo, oncólogo pediátrico, egresado del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y quien completó su entrenamiento en uno de los centros más prestigiosos del mundo, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Y actualmente forma parte del equipo del Hospital Pediátrico Universitario de Puerto Rico. Bienvenido, doctor.
Gracias, muchas gracias por tenerme y hacerme parte de este gran proyecto. Gracias por estar aquí con nosotros. Me alegra ver caras jóvenes haciendo por nosotros, por Puerto Rico y por nuestra salud. Claro, eso llena mucho el corazón. Doctor, creo que debemos empezar por el principio. ¿Cuáles son los tipos de cáncer cuando hablamos de cáncer pediátrico, verdad? ¿Qué es cáncer pediátrico y cómo suelen presentarse? Sí, cuando hablamos de cáncer pediátrico, por lo menos nosotros en el hospital atendemos hasta los 21 años de edad. En los Estados Unidos lo podremos considerar quizás hasta los 18 años de edad. Y el cáncer pediátrico más común que se encuentre, y si tú vas a un hospital o una unidad de cáncer, lo más probable, lo más que vas a ver es una leucemia. Y dentro de las leucemias hay varios tipos, que está la leucemia linfoblástica, la leucemia mielogénica, pero la más común sería la linfoblástica y es lo más común que nos vamos a encontrar en cualquier unidad de oncología. Y parte de la segunda pregunta que me estás haciendo, los síntomas más comunes, a veces pueden ser un pocos específicos, en el sentido de que el cáncer como una leucemia te puede presentar con fiebre, pero sabemos que hasta enfermedades virales te pueden dar fiebre. Pero cosas características es que la leucemia comúnmente presenta en un pico de edad como a los 3, 4 años de edad, y las primeras manifestaciones que uno puede observar en los pacientes es que sienten dolor en los huesos, que se empiezan a quejar en dolor en las piernas, rehúsan el caminar, porque cuando hablamos de una leucemia es cáncer dentro de los huesos de esos niños, en la médula ósea, y por eso provoca esos síntomas. Y una vez hay invasión en la médula ósea, que es donde se crean todas nuestras células de la sangre, y hay mucho cáncer en esa médula, las células de la sangre se van afectando y ahí produce otros síntomas, como por ejemplo, si la hemoglobina está muy baja, esos niños van a comenzar a sentirse fatigados, muy cansados, se puede ver palidez, y si las plaquetas están muy bajas, que son las responsables o las primeras en llegar para controlar sangrados, uno puede comenzar a ver moretones o hematomas en la piel o hasta unos puntitos rojos característicos que nosotros llamamos petequia. Son síntomas que son poco específicos, pero son los que logramos ver cuando hablamos en específico de la leucemia. Con otros tipos de cáncer, igual los síntomas pudieran confundirse con tantas otras condiciones, doctor. Sí, definitivamente, como tener unos síntomas y lo primero que uno tenga que pensar es cáncer, pues realmente no, porque si tú ves estadísticamente el cáncer pediátrico es poco común. Okay. Y aún así, aunque es poco común, es la causa principal de muerte por enfermedad en las edades pediátricas, que es un poquito contradictorio, ¿verdad? Qué ironía, pero definitivamente es poco específico. Estábamos escuchando esa historia de la compañera con que su presentación se confundió con estreñimiento, y yo pienso que es algo que puede soler pasar, por lo que un seguimiento médico y rutinario adecuado siempre es importante en estas edades pediátricas. Doctor, mencionó la leucemia. ¿Cuáles son otros tipos de cáncer que son, verdad, que se dan más común en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico, y la data es bien similar en los Estados Unidos. Leucemia en general sigue siendo número 1. Número 2, en general agrupan lo que son los tumores del sistema nervioso central, pero los agrupan y hay un montón de tipos de tumores del sistema nervioso central. Y el tercer tumor más común sería lo que son las linfomas, que lo vemos más en la población de adolescentes. En una conversación que estaba teniendo con una del equipo de la Sociedad Americana contra el Cáncer, es la gerente del programa pediátrico de la sociedad. Ella me indica que al trabajar con las familias, una cosa que ves que muchas veces los maestros y maestras son los que se dan cuenta de que hay algo mal con el estudiante, que algo no está, como que de momento no están leyendo la pizarra o les duele la cabeza o ven la presentación de esos síntomas. Sí, yo concurro y eso es algo que puede pasar porque yo pienso que cuando los papás están en la rutina diaria, muchas veces los niños pasan mayor tiempo en las escuelas y los maestros los están observando diariamente. Eso claramente es algo que puede darse en el caso que los maestros noten unas peculiaridades que desean compartir con el papá y ahí mismo le enciende la incomodidad al papá y ahí es que buscan una mayor evaluación. Entonces, cuando pensamos en causas, es realmente, porque aquí no podemos hablar de estilos de vida, porque son niños. Entonces, algo genético, son mutaciones, es el ambiente. ¿Cuál vendrían siendo esas causas? Pues mira,
Como tú misma mencionas, cuando hablamos de cáncer de adulto, quizá un cáncer de pulmón lo podemos asociar al cigarrillo, entre otras cosas. Pero en los niños, pues esas exposiciones al ambiente no pasan mucho. Y realmente es causas genéticas en los que los niños probablemente nacen con esa mutación y después ocurre como un segundo golpe que ahí detona la enfermedad, sin necesariamente haber una exposición al ambiente. Yo he visto niños que nacen con cáncer y no hubo exposición alguna, simplemente nacieron con la enfermedad. Pero me gustaría hacer una distinción porque cuando yo digo que es genético no significa que es hereditario. Eso no es lo mismo. Estamos hablando que hay unos factores genéticos que una vez el niño nace con eso, predispone a la formación del cáncer, pero hereditario es que sí conocíamos ciertos síndromes, que puede ser como 10% de los casos de cáncer que corren en familia, y si tú sabes que X mamá o Y papá tienen un síndrome y se heredan en toda la familia, pues ese niño probablemente pues tiene una predisposición, pero cuando uno lo identifica, le da un seguimiento cercano para ver si podemos pescar el cáncer antes de que surja. Usted tuvo la oportunidad de obviamente trabajar y ¿verdad? Formarse en uno de los centros más prestigiosos, como dijimos al principio, dedicado a tratar el cáncer. En términos de los avances médicos para tratar el cáncer, ¿qué es lo más que le llama la atención y lo que le brinda esperanza en términos de poder curar el cáncer, inclusive a lo mejor hasta prevenirlo? Sí. Prevenirlo está todavía, yo creo que estamos lejos de eso, pero en términos de curarlo, se está viendo hoy día que antes tratábamos mucho los pacientes con simplemente quimioterapia, obviamente como la compañera mencionó, una combinación de cirugía con quimioterapia, pero hoy día también está surgiendo lo que son terapias dirigidas, que a veces llamamos inmunoterapia, que buscan un marcador específico en esa célula de cáncer y la droga o el medicamento se pega específicamente a ese marcador para matar exclusivamente a esa célula de cáncer. Y tenemos, por ejemplo, medicamentos en las leucemias, que hace poco salió datos que aumentan la sobrevida hasta un 10% simplemente por incluir ese medicamento. Y es un medicamento que se está usando como en un centro que usted menciona, en Memorial Sloan Kettering, pero eso ha llegado en Puerto Rico y en adultos pues se está utilizando también. Esos avances se están utilizando en Puerto Rico, aunque uno no lo crea. En términos de supervivencia y del tratamiento, ¿cómo ve y el trabajo que usted realiza en el hospital pediátrico, los efectos a corto y a largo plazo de esos tratamientos a los niños? Porque ellos están en pleno desarrollo, claro, que en ocasiones pues se ve afectado ese desarrollo. Sí, definitivamente. Como los tratamientos del cáncer han mejorado tanto, la supervivencia a su vez ha mejorado. Y nosotros, si agrupamos todos los cánceres, curamos más del 80%. Esos son unos buenos números, ¿verdad? Queremos llegar al 100%, pero un 80%, un 85% sigue siendo un buen número si agrupamos todos los cánceres. Hay ciertas leucemias que cuando tienen características positivas sabemos que vamos a salvar el 100%. Pero aumentar la sobrevida trae que tenemos niños que tratamos para el cáncer, pero llegan a sus 20, 25 años y se ven secuelas. Y pueden ser muy variadas porque todo depende de las drogas o tratamientos que reciben. Por ejemplo, hay medicamentos que uno vigila muy cerca del corazón porque a largo plazo puede haber fallo en el corazón por la droga que recibió. Muchas adolescentes que en el pasado recibían para tratamiento de linfoma radioterapias en el pecho se han visto en tempranas edades desarrollando cáncer de seno. Son tratamientos que a un largo plazo detona una segunda malignidad, un segundo cáncer. Por lo mismo, lamentablemente no se ve tanto en Puerto Rico, pero en Estados Unidos están surgiendo lugares o especialidades donde pediatras se dedican a atender estos sobrevivientes y los ven anualmente para hacerle los estudios de cernimiento. Aquí en Puerto Rico lo hacemos un poco los oncólogos, que obviamente puede cargar un poco el sistema porque tenemos los pacientes de tratamiento activo y los sobrevivientes, pero es algo que yo pienso que podemos mejorar
e incluirla en el cuidado médico que tenemos aquí, sabiendo que ella existe. Precisamente le quería preguntar cuáles eran algunos de los desafíos que enfrentamos como comunidad, es decir, los pacientes, ¿no? Igual a nivel de salud, tanto en Puerto Rico como de comunidad hispana latina. Sí, yo pienso que de los desafíos más que podemos ver es que mucha de la data que nosotros tenemos es de los Estados Unidos y uno se pregunta, ¿será que el puertorriqueño, el paciente latino se comporta distinto en ciertos cánceres? Que quizá puede ser un cáncer más agresivo y si tú sabes esa información, pues tú quieres hacer un tratamiento más agresivo. En términos de las facilidades, pues a veces en Puerto Rico se puede hacer un poquito complicado cuando uno quiere mandar ciertas evaluaciones y aquí pues pueden ocurrir un poco más lento, o en centros en Estados Unidos las evaluaciones todas ocurren dentro del mismo hospital. Aquí tenemos que mandar una a Estados Unidos, una a otro laboratorio, etcétera, y a veces se puede retrasar el diagnóstico y cosas que tú quieres tratar, Dios mío, rápido. Ahora, los papás los damos de alta y se van con esa ansiedad y uno los va llamando y lo va informando, pues puede demorarse a darle el diagnóstico. No nos pasa en todos casos, pero nos pasa en unos cuantos y es cosas que también uno le gustaría mejorar. Y en términos también de los servicios, lamentablemente en pediatría, algunos cánceres, cuando hablamos de las leucemias, van a necesitar trasplante de médula ósea de otra persona, que se llama un trasplante de médula ósea alogenéico. Y lamentablemente en Puerto Rico todavía no hacemos ese procedimiento y si nosotros pescamos un paciente que se beneficia de ese tratamiento, pues tenemos que empezar a agendar su transferencia a algún centro en Estados Unidos y con todo lo que conlleva eso, personas que tienen que dar pausa a su trabajo, porque estamos hablando de padres que trabajan, y cómo podemos resolver la parte económica para sufragar esos gastos una vez se muden y van a dejar de trabajar por ciertos meses. Esos son desafíos que de los pocos, pero para mí son bastante importantes, que pienso que hay que trabajar y que hay que asimismo mencionarlos para que se den al ojo público. Dentro de eso también tienen que haber muchos logros. Claro, claro. Nuevamente, cuando los pacientes llegan a nuestro hospital y son diagnosticados, yo creo que muchos de ellos se sorprenden, porque a veces piensan que como somos Puerto Rico no tenemos la capacidad de darle un tratamiento de primera. Y tratamientos que yo he dado aquí a mis pacientes y mi grupo médico ha dado a los pacientes son exactamente los mismos tratamientos que damos en Memorial Sloan Kettering. A veces no subestimemos lo que tenemos aquí porque tenemos profesionales preparados. Y más allá de preparado, yo puedo decir que hay un ambiente en el hospital generalizado de querer ayudar a nuestro prójimo y a nuestros niños de Puerto Rico. Y eso se nota, se siente. ¿Hay manera de prevenirlo? Porque no hay un protocolo de discernimiento realmente. No, y de verdad que no hay forma de prevenirlo en el sentido de, como mencionamos, que 90% de los cánceres es una mutación genética esporádica que pues quizás no es fácil determinar porque no podemos saberlo. Pero yo respecto a la prevención siempre recomiendo que los niños tengan su cuidado rutinario con los pediatras, porque se supone que un niño ve al pediatra aunque sea una vez al año, y a veces estos estudios rutinarios, exámenes rutinarios, en algunos algunos niños no existen porque ven al niño también, cuando quizá tú puedes pescar algo en un CBC, en un laboratorio simple. Yo creo que de forma de prevenirlo es siempre mantener un cuidado preventivo primario con esos pediatras, que el pediatra sea el primero que los pesque y nos los refiera. Y por eso hay que tener un cuidado bastante de cerca con el médico. En general, usted ve, las familias puertorriqueñas son realmente de darle atención a los niños y de no dejar pasar esas citas o esa vorágine, estamos tan ocupados que se nos escapan. Yo creo que no me gusta generalizar, pero hay un poquito de todo. Están los papás que son bien al día, que están bien pendientes a la cita, y esos son los más que me encantan porque uno como pediatra se vuelve un poco paternalista y cuida a esos nenes como si fueran los hijos de uno. Y uno dice, pues estoy tranquilo porque estas papás van a cuidar a ese nene bien. Pero hay otros que pues pueden ser un poquito
que se le puede pasar y esos son los que siempre más preocupan y uno le da un seguimiento cercano. Yo tiendo a llamar a los papás si me preocupan mucho y llamo y mira, ¿por qué no viniste a la cita? Y debemos también mencionar que hay un acceso a salud que está siendo difícil porque hay poco personal médico, hay poco médico, poco pediatra, poco especialista y las citas se dan a largo tiempo. Y a veces es triste que tú sepas, mira, la cita la tengo para 4 meses y surja algo que falte. Es como que hay un llamado a ser más proactivo aún todavía. Definitivamente. Doctor, la medicina va de la mano con ese apoyo de la familia y de la parte espiritual. ¿Qué rol juega esa parte espiritual y el positivismo en el paciente y la familia? Porque es devastador para toda esa unidad recibir un diagnóstico de cáncer. Claro, cuando tú tienes un paciente que diagnosticas con cáncer en general, tú tienes que atender todas las áreas del ser humano. Y además que el niño es diagnosticado con cáncer, esa mamá y ese papá son diagnosticados con cáncer. Y esto ya es un golpe a lo que es su estilo de vida, a su rutina, a su economía. Yo pienso que cuando tú tienes un paciente diagnosticado, tú tienes que atender todas las áreas del ser humano en ese paciente, incluyendo la espiritualidad. Y yo creo que una pregunta que es rutinaria es preguntar las creencias, porque cuando tú estás pasando un momento tan difícil, tú quieres ver en qué el paciente pone su apoyo emocional y tú obviamente coges ese camino para tu orientación y las fuerzas positivas que tú le das vayan de la mano con esa creencia religiosa que tiene ese paciente. Eso definitivamente todo va de la mano y son áreas que todas tenemos que atender, la parte mental, la parte económica, la parte religiosa, porque el paciente se atiende de forma holística, si no, no lo estamos atendiendo bien. Completamente, así mismo. Doctor, como mensaje de esperanza para aquellos que nos están viendo, aquellas familias que acaban de recibir ese diagnóstico de cáncer de alguno de los miembros de su familia, ya sean niños, inclusive adultos, pero Claro. en particular pediátricos, ¿qué palabras le tiene de esperanza? Yo en las experiencias que he tenido les digo que los chances siempre, si vemos las estadísticas, están a nuestro favor, que estamos comenzando un camino y que no nos ajoremos porque nos ponemos ansiosos y estamos comenzando y ya queremos llegar al final. Y es un proceso en el cual hay que vivir un día a la vez y también siempre me gusta decirles que nunca se sientan solos porque uno, aunque no es un familiar, te convierte en familia de esas personas y vamos de la mano juntos a combatir el cáncer. Somos apoyo. Gracias, doctor, por esas palabras, son reconfortantes. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Tiene que regresar para continuar esta conversación. Claro, es una conversación que podemos estar aquí horas. A mí me encanta hablar de este tema y ustedes me invitan y yo vuelvo. Pues gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Las palabras del doctor Moisés García nos reafirman que aunque el diagnóstico de cáncer pediátrico puede ser devastador, los avances médicos, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado están salvando vidas hoy más que nunca. Pero tan importante como la medicina es el acompañamiento, la empatía y la red de apoyo que rodea al paciente y su familia. Cuando un niño o un adolescente enfrentan el cáncer, toda la familia vive ese proceso, pero no están solos. Existen médicos comprometidos, sobrevivientes que transforman su dolor en propósito y organizaciones como la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico que extienden la mano en cada etapa del camino. En la página web de la Sociedad Americana contra el Cáncer puedes encontrar información detallada sobre este cáncer y otros tipos de cáncer, incluyendo una guía con preguntas sugeridas para que le hagas a tu médico y puedas enfrentar esta batalla informado y con las expectativas claras de a qué te vas a enfrentar. Y también información para la prevención de cáncer. Debajo en la descripción compartimos los enlaces para la página web y redes sociales de la sociedad. Si conoces a alguien que se puede beneficiar de esta información, compártele este episodio y por favor comenten, déjenos saber qué te ocupa, qué temas te gustaría conversemos aquí en Hopecast. Te invito también a que te unas a la lucha. Escanea el QR Code que ves en pantalla para hacer tu donativo a través de ATH Móvil o directamente en la aplicación. Nos encuentras bajo Donar/SACPR. Gracias por acompañarnos. Soy Michelle Miró.
Hasta la próxima en Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Esperanza en cada historia. Hopecast es presentado por AbbVie. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.